Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? La verdad que estoy súper contento de conectar aquí con ustedes y porque el día de hoy hablaremos de un tema importantísimo que en los últimos años y décadas ha tomado mucha relevancia, que tiene que ver con las sequías, el tema de las sequías. Vemos en las noticias que esto se está atenuando, ya no es algo que pasa en otro país, está pasando en México. También vemos el tema de que cada vez haya menos aguas en las presas, este famoso fenómeno del estrés hídrico que ya nos está repercutiendo aquí en nuestro país. Y pues bueno, el día de hoy tengo una invitada de lujo. Su nombre es la bióloga Sandra Guido. Ella tiene una maestría en oceanología y es la directora de Conselva, que es una organización que promueve las mejoras de la conservación y el manejo de las cuencas hidrológicas en el estado de Sinaloa. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Hola. bienvenida. Y bueno, me gustaría que me platicaras cómo surgió Conselva y a qué se dedican. Sí, ¿qué tal, Sergio? Y saludos a todo tu público. Mira, Conselva surgió hace 15 años y de una reflexión muy profunda en torno a cuáles eran las principales problemáticas que podrían afectar más a la sociedad y sobre todo el futuro de nuestra sociedad y del medio ambiente. Las tendencias del clima eran súper claras, o sea, sabíamos que de aquí a los próximos 80 y 100 años, todos los modelos climáticos apuntaban a que íbamos a tener cada vez menos lluvias y más temperatura. Nosotros estamos en Sinaloa, particularmente Mazatlán, y sabíamos que en un estado que es productor de alimentos el agua es crítica, claro, pero también sabemos que el agua está represada y la combinación de menos lluvia y más temperatura iba a hacer que el agua que está almacenada en las presas se evaporara. Entonces nos enfrentábamos a una crisis hídrica. En aquel entonces, hace 15 años, dijimos, ¿sabes qué? Eso está muy complicado. Pero lo que más nos preocupaba era que la sociedad, el gobierno y el agua estaban cada quien por su lado. Okay. Es decir, la sociedad simplemente diciendo, no, pues el agua es un problema del gobierno, el gobierno me tiene que dar agua. Los inversionistas diciendo, pues yo traigo mi inversión, pero tú, gobierno, me aseguras que tengo que tener agua. Ese no es mi problema, sí, ¿de dónde la sacas? ¿No? Ese es así los ciudadanos, ¿no? Por el otro lado, el gobierno, pues cada 6 años cambia los 3 niveles de gobierno, todas las secretarías de una manera u otra usan agua, o sea, todas las actividades productivas usan agua, pues nada más van tapando los hoyitos que se les iban presentando. De manera tal que un recurso que opera, que trabaja, que se capta con muchos años, sí, estaba siendo manejado de manera caótica y disfuncional, claro, por gobiernos que cambian cada 3 y 6 años. Entonces no se estaban abordando los temas principales y la sociedad no estaba participando. Y por eso fue que dijimos, tenemos que empujar una agenda hídrica que en donde no solamente gobierno, sino sociedad participe, porque de otra manera el futuro nos va a alcanzar. Sí. Y esto no lo podemos cambiar, es decir, el tema del clima no lo podemos cambiar. Entonces sí, fue así como creamos Conselva, fundamos Conselva para abordar el tema de la seguridad hídrica en el noroeste del país, claro, un estado, con todos Sonora, Sinaloa, las Baja Californias, que dependen, cuya economía y sociedad depende del agua, mucho más inclusive que otros estados que son más industriales, que tienen un crecimiento de un tipo de desarrollo distinto. Nosotros tenemos condiciones muy serias en términos de las proyecciones climáticas y el estrés hídrico, ¿no? Entonces decidimos Perfecto. Arrancar con Selva. Pienso que este tema no solo es de personas técnicas, es como un tema que le va a interesar a cualquier tipo de persona, ¿no? Porque es algo que ya está afectando a nuestra sociedad y me llama la atención porque yo pienso igual
de que mucha gente cree que el aprovechamiento o el manejo de los recursos hidráulicos depende nada más del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y no es que el gobierno se tiene que hacer responsable y yo no hago nada como ciudadano. Y yo pienso que es un trabajo en equipo, ¿no? Y qué bueno que ustedes salen de esa necesidad y con esa visión de fomentar la cultura del agua, no nada más del gobierno, sino que también a los ciudadanos, porque mucho depende de ellos, ¿no? Exactamente, sí, o sea, esto no lo vamos a resolver, o sea, las crisis hídricas como la que en este momento nos encontramos en todo el país, con el 80% del país en sequía. Sí. Sequía entre extrema y excepcional, o sea, que ya son niveles muy graves de sequía. No lo vamos a resolver, o sea, solamente gobierno. Sí. Tiene que ser los ciudadanos. Y yo, como organización de la sociedad civil, yo diría que el liderazgo lo deben llevar los ciudadanos y marcar la pauta sobre las acciones de gobierno que se necesitan para poder resolver el tema del agua. Entonces, porque los ciudadanos nos quedamos aquí, o sea, somos los que queremos inclusive dejar un legado a nuestros hijos. Sí. ¿Y qué legado le podemos dejar si no, si no sabemos, o sea, tenemos una incertidumbre sobre el futuro económico? Porque ¿qué pueden hacer estas generaciones que vienen si no hay agua? Así o sea, es. ¿qué tipo de trabajo, de todo van a poder conseguir si no hay agua, si la economía se deprime porque no hay agua suficiente para la inversión, para generar empleos, sí, para todo esto? Entonces, yo creo que sí la sociedad debe tener un papel de liderazgo muy importante, porque por el lado del gobierno el tema del agua está distribuido entre los 3 niveles de gobierno y además entre muchas secretarías, direcciones y demás, ¿no? Entonces, sí, es complejo, muy complejo. Es complejo. Sí. Es correcto, es muy complejo. Y nosotros particularmente pues estamos aquí en Sinaloa y si ves el mapa del país y ves los niveles de estrés hídrico, pues sabemos que en el sureste pues este tema todavía no está tan fuerte, ¿no? Pero en cambio te vas al norte, al noreste, noroeste de México y ya es un tema preocupante, ¿no? El tema del estrés hídrico. Sinaloa, me acuerdo cuando yo estaba más joven, decían, no, pues es que tenemos los ríos, uh-huh, pero creo que los ríos ya se están secando y pues ni se diga Sonora, Baja California Sur, ahí casi no escurre agua superficial ni subsuperficial, ¿no? Entonces, en todo el país hay que tomar cartas en el asunto, pero ya es gente ya ahorita en el norte de México, ¿no? Sí, o sea, tenemos una distribución terrible en el agua en México, ¿no? O sea, el 70% del Producto Interno Bruto se produce en donde se produce el 30% del agua. Okay. Entonces, y viceversa, ¿no? En el sureste, Oaxaca, Chiapas, bueno, no tanto Oaxaca, sino sobre todo Chiapas, Tabasco. Toda esta zona se produce el 70% del agua, pero tienes el 30% del Producto Interno Bruto. Okay. Entonces, la presión que nosotros en el norte ejercemos sobre el recurso agua es infinitamente mayor. Sí. Por eso es que los problemas más grandes están justamente en la zona norte del país, sí, porque hemos ejercido una presión muy grande sobre los recursos hídricos. Las grandes obras de infraestructura hidroagrícola y demás están en el norte. Sí. Y esto ha hecho que tengamos una relación muy especial, muy de estructuras con el agua. Sí. Es decir, cuando yo nací ya había presas en todo Sinaloa. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a cualquier ciudadano de a pie y realmente tener una presa significa tener agua. Así estamos acostumbrados, uh-huh, en todo el norte del país, que si tenemos, o sea, si falta agua, pues hay que hacer otra presa, sí, hay que hacer más pozos, hay que bombear, hay que conectar tubos, hay que traer agua de una cuenca para sí, la otra. O sea, esa es nuestra relación con el, uh-huh, agua, a través de infraestructura gris, que es todo esto de presas, tubos, bombas, sí, claro, etcétera, ¿no? Cemento. Esa es, como decimos, así va a salir agua. Ahorita esta sequía nos está demostrando algo para lo cual no estábamos preparados, que tenemos todo eso y más.
lo que no tenemos es agua. Ah, ok. Exacto. Entonces, de repente no nos ha caído el 20, que no nos hemos dado cuenta que tener toda infraestructura gris no nos produce agua. Claro. El agua se produce en la cuenca. Perfectísimo, justo eso me ha tocado trabajar de que como ingenieros, ¿no? Que hay que hacer el diseño de una infraestructura y calculas tus bombas súper potentes y el tubo de tanto diámetro. Y me decía una vez un ingeniero, pues sí, ahí está el tubote, ahí está la bomba, pero no está lo más importante, que es el agua, ¿no? Ya cada vez hay menos agua. ¿De qué te sirve tener una bomba súper potente y ese tubo si no hay agua? Entonces eso que dices es importantísimo. Y bueno, ¿por qué sientes tú que las cuencas están captando cada vez menos agua? Sí, mira, y nada más permíteme para tu público que quizás no tiene muy claro qué es la cuenca, ¿no? Okay. Cuando estábamos en tercero de primaria, nos enseñaron el ciclo del agua. Sí. Y nos dije, pero nunca nos explicaron que ese ciclo del agua ocurre en una parte específica del territorio. Es decir, después de que las nubes se evaporan, que el agua se evapora y forma nubes, se precipitan. Y en el territorio donde se precipitan y escurren los arroyos para formar un solo río, sí, ese territorio es la cuenca de ese río. Cada río tiene una cuenca, cada río. Entonces, las cuencas tienen todos los tamaños porque pues depende de la orografía, de la topografía y del relieve, ¿no? Entonces, pero quiere decir que desde donde nacen, en la parte alta de las montañas, esos arroyos, todos esos arroyos drenan a un solo río. Esa es una cuenca. Entonces, lo que hagamos en ese territorio, eso define la cantidad y calidad del agua que trae el río. Lo que hagamos. Y cuando me refiero a lo que hagamos es qué hay en esa cuenca. Pues en esa cuenca lo que hay es sobre todo bosques, selvas, sí, obviamente suelo, comunidades, generalmente comunidades rurales, campos agrícolas y ciudades, ¿no? También, ¿qué hay allí? Entonces, sin embargo, normalmente el agua se forma desde la parte alta de la cuenca y va hacia abajo. Cuando nos enseñan también el ciclo del agua y nos dicen, y el agua se precipita y parecería que en automático corre los arroyos y forman el río y se va, y ahí nos estamos perdiendo de un elemento muy importante, que es el papel del suelo y la vegetación. Okay. Resulta que en el ciclo del agua nosotros no podemos controlar ni cuánta agua se evapora, ni cuántas nubes se forman, ni a dónde se van las nubes, nada de eso podemos controlar. Lo único que podemos controlar del ciclo del agua es qué pasa con el agua cuando se precipita. Okay. Y ahí, cuando empieza a escurrir. Cuando empieza a escurrir. Sí. Y ahí es donde el papel de la vegetación y del suelo cubren una función súper importante. Porque si tú tienes un suelo, una cuenca que está sana, que tiene árboles, muchísimos árboles, pero que también el suelo tiene pastos, tiene arbustos, está cubierto, no está desnudo. Entonces la lluvia cae y al modo como nos llueve en esta zona del país, son lluvias torrenciales, entonces, con mucha fuerza. Sí. Entonces el follaje de los árboles amortigua la fuerza erosiva de la lluvia y permite que se conduzca suavemente hacia el suelo, donde las raíces de pastos, arbustos y árboles permiten que se infiltre. Okay. ¿No? Entonces, una vez que el agua está en el subsuelo, va recargando las capas del suelo, pero ahí la calidad del suelo tiene un factor muy importante. El suelo y el acuífero son como un raspado, ¿no? Donde cada partícula chiquitita de suelo es como un hielito. Sí. No es lo mismo. Si tú le echas el mismo volumen, un medio vasito de agua a un raspado, ves que todo el agua se mete dentro de las distintas partículas. Sí. Mientras que si se le echas a un vaso que tiene un bloque de hielo, pues ves nada más que sube, pero no se mete. Bueno, no infiltra, no se infiltra. Sí, entonces, cuando el suelo está compactado y duro,
como un bloque de hielo, como si fuera un bloque de hielo. El agua no se infiltra y por lo tanto no recarga. ¿Qué es lo que hace que se compacte el suelo? Por ejemplo, la ganadería. El paso del ganado, o sea, una vaca te pesa 700 kilos, 800 kilos, divididos en 4 patitas. Estamos hablando de 200 kilos en patitas chiquititas. Sí. Eso va compactando el suelo. Y mientras más compactado el suelo, menos infiltra. Entonces, no sabía eso. Sí, entonces para poder de que se recargue el suelo necesitamos suelos esponjosos. Entonces si hay mucha ganadería afecta el suelo. Afecta el suelo. Y afecta el ciclo hidrológico. Afecta, sí. La ganadería, por ejemplo, además las vacas consumen muchísimo la vegetación y tenemos áreas muy extensas de vegetación que está sobrepastoreada. Si tienes un exceso de vacas, pues se comen todo. Todo. Es impresionante lo que comen las vacas. Acuérdate que para una vaca se necesitan entre 8 y 10 hectáreas para alimentar una vaca. Entonces es bastante lo que come una vaca. Así que la agricultura, ¿qué otras cosas hacen que el suelo se degrade y no absorba agua? Los agroquímicos, el hecho de que el suelo esté desnudo y expuesto al sol, y eso, ¿has visto esos suelos agrietados, blancuzcos? Sí. Es suelo degradado. Ese suelo, aunque le caiga lluvia, no se va a penetrar el agua. Va a correr y va a erosionar el suelo. Sí. Entonces, aunque nos llueva, no necesariamente si nos llueve mucho, eso se va a transformar en acuíferos y en ríos. Puede transformarse simplemente en agua que erosiona mucho más el suelo y arrastra minerales o finos, todo sólidos, el sedimento, todo lo que son las arcillas, toda la parte superficial del suelo lo arrastra. ¿Y hacia dónde lo arrastra? Hacia el río. Hacia otro cuerpo de agua. Hacia el río. ¿Y qué pasa con esos ríos? Pues tú los ves así, el agua chocolatosa, pero también ves ríos que van teniendo como islitas en medio, porque ese sedimento se va acumulando. Se va acumulando donde el río pierde velocidad, se acumula y va formando arroyos, como islitas. Sí. Entonces llega el río, se encuentra con una islita y se abre. Y empieza a erosionar las márgenes del y eso nos genera inundaciones. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes un río que empieza a tener islitas entre medio, es un río que viene de una cuenca enferma, yo le llamo así. Pero además es un río que y que va trasladando mucho sedimento. Pero ese sedimento no solamente va formando islitas entre medio del río, se va acumulando en el lecho del río. Sí. De manera tal que un río que antes tenía 3 metros de profundidad, de repente en unos años puede tener 2 metros de profundidad, 1 metro de profundidad. Sí. Entonces viene una avenida, un huracán, una avenida de río. Extraordinaria. Extraordinaria. Entonces llega el río y el cauce no tiene la capacidad de conducir esa agua extra. ¿Y qué pasa? Inundaciones, causa inundaciones. Entonces, por eso es tan importante también que evitar la erosión, porque acá abajo, en la parte baja, nos genera inundaciones, nos genera pérdida de terrenos agrícolas, porque los ríos se van erosionando las márgenes. Sí. Y cuando ese río cargado de sedimento llega a la presa, entonces va solvando las presas. Le quitas volumen útil. Exacto, tú sabes que hay un volumen, o sea, un nivel de útil de asolvamiento, sí. ¿no? Entonces le vas quitando volumen útil a la presa y todo esto se debe a que no controlamos, la tala, todo lo que está ocurriendo cuenca arriba, ¿no? Sí, súper interesante cómo este tema, de hecho, en la UNAM, una línea de investigación es el arrastre de sedimentos, porque, como dices tú, que se acumule mucho sedimento en el embalse de una presa le hace que pierda su volumen útil, ¿no? Sí. Entonces, por eso a veces vemos en las noticias de que se acabó el agua en menos tiempo porque había menos agua almacenada. Exacto. Por todos estos factores, ¿no? Todos estos factores. Entonces, súper interesante. También la deforestación afecta, ¿no? Totalmente. O sea, ¿qué es lo que causa la erosión? Pues
el impacto de la lluvia contra suelo desnudo. Cambiar el uso de suelo. Cambiar el uso de suelo. Eso es lo que está generando la erosión. Entonces, el cambio de uso de suelo, también ahorita, por ejemplo, no solamente se deforesta para la ganadería y la agricultura, pero también tenemos minería en la parte alta de la cuenca, eso también mueve mucho sedimento, extrae mucha agua. También tenemos otros, digamos, situaciones como, por ejemplo, sí, se está deforestando, está este tema de la rosa tumba quema, que no son extensiones muy grandes, pero son muchas y todavía se usa. Desde la época de los españoles, la gente hace la limpieza entre comillas, de sus milpas para sembrar milpa. Entonces, en pendientes de 30 grados. Okay. Si vas hacia Durango ahorita, vas a ver que siembran en pendientes de 30 grados, 40 pronunciadas, grados. Pendientes pronunciadas. Muy Entonces, ¿qué pasa? Pues llega la lluvia y lava todo eso. Sí. Entonces, todos estos son, también ahorita lo que tenemos es incendios forestales. Sí. Entonces la sequía está exacerbando, está incrementando el número, frecuencia y sobre todo la violencia de los incendios forestales, y eso te degrada el suelo también y pierdes vegetación. No sé si tengas un dato estimado porque todos escuchamos esto del cambio climático, ¿no? Que la temperatura está subiendo. En los últimos años ha subido considerablemente. Sí. Fíjate que nosotros hicimos un estudio comparativo de 50 años. Y lo que hicimos es, conociendo a Sinaloa, por ejemplo, vimos cuál era el incremento de temperatura en la sierra, o sea, en la parte alta, y el promedio de temperaturas en la planicie costera. Y nuestros datos nos dicen que en la parte de alta ya tenemos un incremento promedio, o sea, promedio que un promedio de 50 años, y tenemos 1 grado centígrado más. En la parte alta de la sierra, en la parte plana de la sierra tenemos 0.8 grados. Okay. Y esto es muy grave. ¿En cuánto tiempo, perdón? Comparando temperaturas ¿De hace 50 años? De hace 50 años. Ha subido más o menos 1 grado. 1 grado, okay, que es consistente con todas las proyecciones que se tienen, ¿no? Pero en realidad, en la vida real, nosotros lo vivimos más intensamente, porque estamos hablando de promedios. Sí. Entonces, 1 grado es muchísimo. Entonces, el hecho de que estas temperaturas tan altas estén ocurriendo justamente en la sierra, en la parte alta, en donde tenemos presas y donde tenemos, donde se forman, donde debería precipitar, sí, ¿no? Para tener agua, pues eso incrementa el problema de la sequía, porque si nuestras temperaturas más altas están ocurriendo en donde tenemos las presas, pues más evaporación del agua, ¿no? En la presa. Sí. Pero al mismo tiempo recuerda que para poder de que llueva se requiere cierta temperatura. O sea, claro, se tiene que enfriar. Sí. Tiene que haber una temperatura de más o menos 10 grados, o sea, para poder de que la nube se condense y precipite. Si la temperatura va a seguir subiendo, que sí va a seguir subiendo de acuerdo hasta 5 grados centígrados más, vamos a tener en la parte alta de las cuencas. Entonces, ¿en cuánto tiempo se pronostica? De aquí al 2080 va a ir 5 grados más. Y estos son los datos oficiales del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 5 grados más. Y una reducción en la precipitación de menos 16%. O sea, para Sinaloa. Sí, con 1 grado se ha visto todo este cambio. Exacto. Y repercusión. Ahora imagínate con 5 grados. 5 grados. Con 5 grados. Tenemos una modelación tridimensional que hizo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para las cuencas del río Presidio hasta el río San Pedro, que están aquí en el sur de Sinaloa. Uh-huh. Y es impresionante porque hacen esta modelación tridimensional y vas viendo cómo las temperaturas se van subiendo, sí, hasta llegar a los 5 grados en los distintos pisos altitudinales, ¿no? Sí.
Para tu público, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es el órgano oficial, el instituto oficial para nuestro país, que da las cifras y los escenarios de cambio climático, ¿no? Entonces, estamos hablando de datos oficiales, no son datos de Conselva. Obviamente, ellos como especialistas están en contacto con el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, utilizan los modelos más sofisticados y generan esta información para nuestro país. En particular, tienen datos para Sinaloa, y en donde ves tú cómo la reducción en la precipitación va a ocurrir sobre todo en el centro y norte de Sinaloa, donde está nuestra principal actividad agrícola. Oye, Sandra, y, o sea, está esto del cambio climático y el aumento de las temperaturas, y también está que cada vez va aumentando también la población. O sea, yo estaba viendo unos datos de que de 1950 ahorita al 2020 se ha triplicado la población mundial. Entonces, sí, lo que nos estás platicando, que cada vez hay menos precipitación, por lo tanto hay menos volumen de agua disponible, y le agregas que cada vez hay más demanda porque cada vez hay mayor población, pues todo esto hace que se atenúe el problema, ¿no? Sí, por eso consideramos que es un problema que antes de que nos siga explotando, o sea, tenemos que estarlo atendiendo. Y no solamente es un tema de número de personas, es el consumo. El consumo se ha quintuplicado, el consumo de agua. Sí. Antes, o sea, en general la población no aspiraba a tener alberca, a tener esto, íbamos, no sé, ahorita todos vamos de vacaciones y esperamos tener 3 albercas, sí, y el jacuzzi y todo esto. Entonces, y las fuentes. Y las fuentes, o sea, nuestro consumo de agua se ha quintuplicado, sí, en los mexicanos, ¿no? Entonces, no solamente es el número de personas, es que también el tipo de uso o la manera como hacemos uso. Los usos consultivos del agua. Ahorita tenemos usos que hace 30 años no existían, sí, ¿no? Porque nuestro estilo de vida ha cambiado. Entonces, 100%. Y no solamente es la disponibilidad de agua, estamos hablando de energía también. Sí. Ahorita acabo de escuchar, venía en el camino escuchando cómo se tuvo un apagón muy serio en la Ciudad de México, y esto se debe a que se tuvo excesiva demanda de energía eléctrica, que nuestro sistema, digamos, de productor de energía eléctrica no pudo resolver, porque las presas, nuestra producción hidroeléctrica está bajando porque no hay suficiente agua en las presas para producir energía. Oye, Sandra, ¿y tendrás algún dato de más o menos cuánto ha bajado el porcentaje de almacenamiento en las presas? Más o menos. Fíjate que esto no se ha medido. Okay. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo se mide el agua en las presas, ¿no? O sea, desde arriba una persona y ve las rayitas, sí, y se está al tanto, pero no se han desasolvado las presas. O sea, eso es un trabajo que no se ha hecho. No se ha hecho. Y también nadie lo ha medido. Okay. Nosotros tenemos estimaciones porque manejamos modelos hidrológicos, que a partir de imágenes de satélite, pero la modelación hidrológica que hemos además validado en campo, mucho trabajo de campo para poder tener este modelo. Y hicimos una estimación, por ejemplo, para la presa Picachos, que se encuentra en Mazatlán y de la cual dependemos, en tan solo 4 años se redujo un 3% su capacidad de asolves, 3%, que es bastante. Es bastante. Que es bastante en 4 años. En 4 años. Entonces, la tendencia a que se deforeste alrededor de esta presa se ha seguido agudizando. Y, por ejemplo, si te recuerdas, en el 2021 tuvimos una sequía extraordinaria también, sí, no tan grave como esta, pero también muy alta. Entonces fue en el 2020 la sequía, en el 2021 estábamos en crisis, como ahorita, 2021, pero en la época de lluvia se nos presentaron 2 huracanes, el Nora y Paulina, creo. Entonces,
llegan 2 huracanes a golpear suelo agrietado, reseco y desnudo alrededor de la presa Picachos, y lo que pasó es que erosionó toneladas de suelo, y yo creo que te tocó, cayeron a la presa Picachos de manera tal que lo que salía por el vertedor era agua como si fuera champurrado, chocolate totalmente, que la propia Junta Municipal de Agua Potable dijo, estamos hablando de 500 gramos de sedimento por metro cúbico. Y eso cuando llegó a la planta potabilizadora, por supuesto que colapsó la planta potabilizadora, y luego de allí nos quedamos sin agua en toda la ciudad como 4 días, hubo un caos en la ciudad, y a partir de ahí tardamos 4 meses y medio en poder volver a usar realmente el agua. Se fue aclarando, fue, pero aún así teníamos muchos problemas de agua chocolatosa en nuestras casas. Entonces sí estamos hablando de que estos temas se tienen que atender porque pueden generar este tipo de problemas con los cuales ya nos enfrentamos, al menos en Mazatlán. Sí, lo recuerdo muy bien. Yo estaba trabajando ahí en el organismo de Mazatlán, y para los que no nos sintonizan fuera de Mazatlán, como dice Sandra, hubo un arrastre de sedimentos tan grande de la presa, y llegaba la potabilizadora y no tenía la capacidad de tratar esa agua, ¿no? Entonces soltaban o mandaban cierta agua también así, y nos llegaba agua chocolatosa, y sí fue un problema. Lo que no sabía es que fue en parte por todo esto del cambio del uso del suelo, que llegó una lluvia extraordinaria, y el suelo ya no tuvo la capacidad de infiltrar, y como estaba, tú dices, dañado, hubo este arrastre también de sedimentos, ¿verdad? Y la buena noticia es que esto se puede, digamos, prevenir si utilizamos lo que llamamos la infraestructura verde, ¿no? Que es complementaria a la infraestructura gris, que es la presa. La presa es nuestra infraestructura gris, pero si le ponemos... De concreto, gris. Por eso se llama gris, la infraestructura gris. Entonces la combinación de infraestructura verde, que sería restaurar todas las microcuencas que drenan a la presa Picachos, eso evitaría que se volviera a presentar y alargaría la vida útil de la presa, porque menos sedimento está llegando a nuestra presa, y por lo tanto no es una presa muy grande. De aquí depende no solamente nosotros, sino un distrito de riego que está expandiéndose. Entonces necesitamos hacer un uso muy eficiente de esta agua, y un principio básico es: evita que se asolve esta presa, restaura las microcuencas alrededor con infraestructura verde para que operen de manera conjunta y podamos tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Perfecto. Sí, ahorita vamos a ese tema de estrategias de mejora. Quiero hablar de unos temas de que hemos visto en las noticias, el tema de la sequía en Monterrey, en Nuevo León. No sé si hace poquito también supiste, en la Ciudad de México había problemas de escasez de agua. San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila. Me imagino que en gran parte se debe a todo esto que comentas, ¿verdad? Que se ha venido dañando la cuenca de esas zonas. Sí, y también hay que decirlo, no se ha hecho un uso eficiente y compartido del agua, con visión de largo plazo. Es importante. Recordemos que el agua se concesiona, ¿no? Entonces, aunque el uso público urbano tiene prioridad... Perdón, ¿qué es concesionar? O sea que el agua no es de nadie, es del digamos, el gobierno dice es de la nación, y entonces dice, bueno, aquí hay 1 litro de agua, entonces a ti, ciudad, que es el del uso público urbano, te voy a dar medio litro, un porcentaje, ¿no? Entonces, y te toca medio litro. Y luego de allí dices, a ti, industria, te voy a dar 30%, o sea, 30%, y así. Entonces va asignando volúmenes, pero estamos hablando de individuos, es decir, no solamente se le asigna a la ciudad, también a la empresa A, a la empresa B. Si eres agricultor, también se te asigna un volumen de agua, ¿no? Entonces,
y eso tú lo recibes y lo usas. Ahora, allá se tiene, por ejemplo, en Monterrey se tiene agricultura, se tiene industria, sí, que son usuarios muy importantes del agua. Entonces llega un momento en que cuando el agua es poca, ¿a quién le toca? Entonces el gobierno tiene que tomar las decisiones difíciles de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo darte con la pena, pero es prioridad el consumo humano, ¿no? Sí. Y eso está en la Constitución, está en la ley, sí, no es gracia de ningún gobernante, eso está por ley. Entonces, a veces son decisiones difíciles. Por eso es importante que antes de llegar a tomar esas decisiones difíciles, empecemos a implementar mecanismos para hacer más eficiente el agua. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, el 96% del agua que tiene asignada a Sinaloa, porque hay una parte para Durango, Chihuahua y tal, okay, se usa en agricultura. Gran porcentaje, ¿no? 96. 96. 96. Yo pensé que el 70. A nivel mundial es el 70, 75%. No. Aquí en Sinaloa es el 96%. Y prácticamente todos nuestros cultivos son de riego rodado. Es decir, lanzan el agua a que se inunde la parcela. Okay. Entonces, cuando hay un arsenal, pero arsenal, ¿no?, de metodologías, de técnicas, de conocimientos sobre cuánta agua necesita. ¿Qué vas a sembrar? Pues que tal cultivo necesita una lámina de tanta agua. No necesitas más. Puedes hacer riego por goteo, puedes hacer riego. Todas estas estrategias digamos, de hacer un uso eficiente del agua, no las estamos implementando. Okay. Entonces, esa agua almacenada en las presas, si los agricultores no la usan de manera eficiente, okay, es agua que ya no llegó a la ciudad. Entonces sí necesitamos ponernos de acuerdo, y de ahí que yo digo es una agenda ciudadana y gubernamental para ver de qué manera los agricultores van a empezar a implementar las medidas, el conocimiento, la organización que se necesita para poder utilizar el agua de manera eficiente. En este momento, por ejemplo, a un agricultor se le ocurre sembrar el primero, no sé, por ejemplo, de diciembre, y el otro el primero de enero, y el otro... Entonces, cada uno requiere volúmenes de agua importantes el primer riego, ¿no? Pero entonces tiene que correr el agua los 3 meses porque no se pusieron de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Por el otro lado, tenemos la tecnología. Ahorita hasta por satélite con tu celular puedes saber si tu cultivo necesita o no agua, okay, y activar los métodos de riego. Entonces sí hay muchos cambios que se tienen que implementar para ser más eficiente. Pero en la ciudad también necesitamos ser eficientes. Sí. O sea, aquí tenemos una eficiencia física del 50% promedio, sí, ¿no? O sea, todos los organismos operadores de Sinaloa. Las famosas fugas. Las famosas fugas. Sí. Entonces, cuando a mí me llegan funcionarios y todo, me dicen, Sandra, ¿pero por qué no desalinizamos? Dice, hay mucha agua en Mazatlán, hay que desalinizar. Mucho mar. Mucho mar. Y le digo, a ver, ¿sabes lo que cuesta desalinizar el agua? Para que se vaya la mitad de eso en fugas. Sí. O sea, la mitad se va en fugas. Le dije, primero hay que tapar las fugas, hay que poner muy bien nuestro sistema de distribución de agua, claro, drenajes, todo eso. Y si eso todavía no es suficiente, entonces podemos pensar en tecnologías carísimas y que nos generan más problemas de los que ahorita tenemos, dije, como la desalinización. Así es. Entonces, necesitamos implementar estas medidas en la ciudad, eficiencia en la ciudad. Ahorita, por ejemplo, colegas de Chihuahua están haciendo, y bueno, y de otros estados, ¿no? O sea, que el agua tratada la cambian por agua de uso agrícola, uh-huh, y hacen switch. Están usando agua tratada para volver, o sea, para infiltrar y recargar mantos acuíferos, sí, utilizando la capacidad del suelo de limpiar el agua. Es buenísimo el suelo, por eso es que hay filtros de arena y todo eso, sí, porque el suelo es maravilloso. Entonces,
Se pueden hacer muchísimos usos, pero tenemos que romper esta cultura que tenemos de extraer el agua, ensuciarla y tirarla. Sí. Así le hemos hecho toda nuestra vida. Sí. Y ya llegó el momento de cambiar eso. Sí, bueno, yo he trabajado mucho en cuanto a la eficiencia en la zona urbana y efectivamente, como tú dices, alrededor del 40% del agua se pierde en el camino. Luego, si le agregas tomas clandestinas, además, si le agregas mala instalación de medidores, si le agregas que hay desarrollos que solo pagan cuota mínima, si le agregas que solo el 60% de la población va y paga el agua, entonces ¿cómo puedes tú exigirle a un organismo operador que te dé un adecuado servicio, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es en la zona urbana y yo pienso igual que es un trabajo no solo de instituciones públicas, sino instituciones privadas y del ciudadano. Pero yéndonos a donde empieza a escurrir el agua, en las cuencas, ahorita nos decías que primero escurre y se da el servicio de alimentación para la agricultura, para irrigación de cultivos, y luego ya llega la mancha urbana. Estaba viendo ahí en la plataforma de Conselva que tienen algunos programas estratégicos. Te escuché que me decías restauración de cuencas hídricas. ¿Me podrías platicar un poquito de qué programas o estrategias tienen para mitigar esta problemática? Sí, mira, nosotros partimos siempre de modelos hidrológicos que ya elaboramos, ¿no? Son bastante sofisticados, mucho trabajamos con uno que se llama Soil and Water Assessment Tool, SWAT, que nos dice a nivel microcuenca, o sea, cuáles se necesitan restaurar o cuáles se necesitan proteger, porque ahí se produce el agua. Entonces, lo que nosotros hacemos es 3 cosas en la cuenca. Por un lado, protegemos las que son productoras de agua, o sea, hidrológicamente importantes. Las que se van a restaurar, sabemos que requieren restauración, pero ahora sí hay que ir a campo. Okay. Y en esto de ir a campo, entonces platicamos con la gente, vemos cómo está su disponibilidad de agua, cómo están los pozos, qué es lo que necesitan ellos, porque siempre lo hacemos todo con la gente. Entonces, si su problema es que ya los manantiales se secaron porque entonces el ganado no tiene agua, entonces ya sabemos dónde están los manantiales y hacemos un análisis más fino para ver qué es lo que necesita, ahora sí de campo, ¿no? Entonces ya vemos y hacemos varias cosas. Por un lado, determinamos las necesidades de reforestación y de qué tipo de reforestación, hay muchos tipos. Entonces, por un lado, ¿no?, para empezar a retener suelo, Por el otro, si se trata, por ejemplo, de recargar un manantial, no sé qué, tenemos algo que hacemos que son zanjas bordo, okay, que son como unas ranuras que van así a curva de nivel en los cerros. Sí. Y entonces lo que pasa, tiene una profundidad como de 50 centímetros y una amplitud como unos 30 centímetros, okay, pero son así transversales, ¿no?, Entonces, cuando llueve, ahí se almacena el agua, okay, pero como pues es una zanja, pues se absorbe. A la siguiente lluvia se vuelve a llenar y otra vez, entonces okay, estás incrementando la capacidad de captación de absorción. De infiltración. Entonces, esto te recarga los mantos acuíferos y esto, ahí va, el manantial se reactiva, ¿no? Lo otro también que hacemos es que si queremos que se reactive, también pensando en los pozos de donde se abastece la gente o las necesidades de ellos, entonces vamos y decimos, aquí a veces lo que hacemos son gaviones, ¿no?, en los arroyos, uh-huh, para que pase el agua pero se retenga el sedimento, okay, y se reduzca la velocidad con la que pasa el arroyo. Y así se puede infiltrar, obligas, porque los cauces de los arroyos es donde más se infiltra, como es arenita, hay sitios de infiltración maravillosos, entonces lo que hacemos es reducirle la velocidad al río, okay, para propiciar la infiltración. La infiltración. O sea, mientras
mayor velocidad, menos agua se infiltra. Menos agua se infiltra. Si la velocidad es más lenta, pues va a haber más porcentaje de agua que recargue los mantos acuíferos. Entonces queremos que el río continúe, pero no tan rápido. Okay. Entonces vamos poniendo a lo largo de todo lo que es el perfil del arroyo, y vamos poniendo pequeños obstáculos, ¿no? Súper Presas interesante. de piedra acomodada, etc. Y esto muchas veces nos va permitiendo que cuando hay grietas se van cerrando porque se va acumulando el sedimento ahí, y al rato pues se reforestan solos, o sea, la naturaleza solita reforesta. Sí. Entonces, y así poco a poco vamos recuperando esta capacidad de la cuenca para poder captar agua. Entonces volvemos a poner los árboles, vamos viendo que los arroyos bajen más lento, y así poco a poco vamos restaurando, ¿no? A veces simplemente totalmente cercamos áreas bien grandes, lo dejas y en 2 años no reconoces el sitio, porque ya las vacas no entraron. Entonces entran venados y entra todo, pero las vacas no entran. Entonces crecen pastos y arbustos y no puedes reconocer el sitio de lo bonito que está. Entonces sí, hay maneras, dependiendo pues, de qué es lo que queremos y qué es lo que quiere la gente también. Y me llama la atención, ¿y ustedes de dónde sacan recursos para estos programas? Me estabas platicando que es mucho a través de donaciones, ¿verdad? O aportaciones de externos. Sí, mira, hemos tenido la fortuna de que hay fundaciones mexicanas que creen en nuestro trabajo, pero sobre todo que han visto, ¿no? Los resultados y todo. Entonces vas creando esta confianza con las fundaciones, y hemos hecho algo muy interesante. Por ejemplo, hay un programa que se llama Pago por Servicios Ambientales. La producción de agua es un servicio ambiental, y esto lo tiene la Comisión Nacional Forestal. Entonces, si nosotros conseguimos $1 de una fundación, CONAFOR te pone otro peso. Entonces nosotros ahí es donde vamos a nuestros mapas estos de cuenca y decimos, a ver, queremos proteger toda esta microcuenca porque se produce mucha agua donde están estos ejidos, y vamos a restaurar todo esto. Entonces lo que hemos hecho es, a partir de un programa gubernamental, nosotros le metemos todo nuestro conocimiento y nuestros estudios, y lo transformamos en un instrumento de manejo de cuenca. Y entonces lo que hacemos es que, si bien a las comunidades se les paga por 5,000, 10,000 hectáreas, se les da un dinero de este peso, y de este peso que recaudamos, se les da, nosotros ni vemos ese dinero, directamente se les deposita al ejido, ¿no? Y lo único que tienen que hacer es comprometerse a no deforestar, es todo. Pero hay una parte del dinero que les dan a las comunidades que se utiliza en la restauración. Entonces nosotros capacitamos a estas comunidades para que aprendan qué hacer, cómo hacerlo, y entonces así le vamos haciendo. Entonces el dinero viene, hacemos nosotros los proyectos para que la fundación diga, está bien, te doy tanto dinero, y entonces ya vamos con CONAFOR y dijimos, ya tenemos 100 pesos, tú nos das los otros 100, va. Entonces ya tenemos 200, y con esos 200 ya podemos implementar todas estas obras. Ahora, como el dinero va directamente a las comunidades, nosotros los capacitamos para que lo administren de manera que alcance, porque ese dinero se utiliza en brigadas antiincendios, en monitoreo, o sea, los equipamos en monitoreo y vigilancia. Tiene que haber una patrulla rondando, y entonces van con sus binoculares y con cámaras y con radios y toda la historia, hasta con caballos, se compran caballos, entonces y están vigilando. Si ven algún delito ambiental, le hablan a las autoridades. No, ellos no se meten, simplemente hablan a las autoridades. Entonces ese dinero debe servir para pagarles a estas personas que están haciendo todo este trabajo. Además, el dinero también sirve para
pagarles a las brigadas de personas que van a restaurar la cuenca, a reforestar, a producir la planta, porque producir la planta pues es todo un mundo, ¿no? Entonces es trabajo, sobre todo participan mucho las mujeres. Tenemos viveros forestales en zona rural y ellos producen la planta y las mujeres trabajan ahí y ellas ganan dinero. Cuidando las plantitas y luego tenemos... Entonces el dinero... Me imagino que es gente que vive por la zona. Totalmente, son sus terrenos, ellos son sus terrenos ejidales o comunales. Entonces todo esto lo van haciendo ellos mismos. Nosotros les ayudamos, nosotros no recibimos el dinero, a que lo distribuyan. A ver, esta parte es para la asamblea, ustedes deciden qué hacen, pero esta parte es para pagar salarios de toda la gente que está participando en el proyecto. Sí. Y nuestros recursos para capacitarlos en el mejor manejo de la ganadería, en técnicas inclusive para vigilar la calidad del agua, que no estén tomando agua contaminada, porque muchas veces toman agua contaminada con heces de las propias vacas y todo esto. Entonces capacitamos a las mujeres rurales para que aprendan a tomar muestras de agua y a meterles este kit que les determina si tienen o no tienen contaminación. Todo esto la fundación nos da a nosotros un pequeño extra para que apoyemos con asesoría técnica a estas comunidades. No, pues súper interesante y felicidades, la verdad, que es de admirarse esta labor de ustedes. Si tuvieras que mencionar un proyecto en el que hayas trabajado, ¿cuál ha sido el más importante de tu carrera? Un proyecto. Y, bueno, se me vienen a la mente... Esto que te platico lo hicimos a una escala muy grande, o sea, 33,000 hectáreas. Y la movilización de todo nuestro equipo fue, y el reto de nuestras capacidades fue muy grande. Y me siento muy satisfecha de cómo todo el equipo de Conselva creció y logramos, porque eran 7 ejidos y comunidades simultáneamente, y somos un equipo pequeño y pudimos sacar adelante todo. Ese es uno de los proyectos que más... ¿Fue aquí en Sinaloa? Sí, fue justamente en los municipios de Concordia y Rosario, en el sur de Sinaloa. Ok, felicidades. Pues yo me pudiera quedar aquí hablando 3 horas, 4 horas, pero pues ya nos está ganando el tiempo. Quisieras despedirte con unas palabras y me gustaría que también te despidieras con un mensaje, sobre todo de que usted es una prueba viviente de que no todo depende del gobierno, que como ciudadanos podemos hacer muchas cosas. Entonces me gustaría que te despidieras con un mensaje de ese tipo, por favor. Sí, es algo en lo que creemos profundamente. O sea, yo estoy convencida que el liderazgo de los ciudadanos debe marcar el paso hacia gobiernos que están de paso. Entonces nosotros debemos ocuparnos de los problemas que nos preocupan y tener una agenda muy clara para poderlos ir resolviendo poco a poco con inteligencia, con conocimiento, con tesón, pero sobre todo con otros ciudadanos también comprometidos. Yo creo que ahorita yo me siento muy afortunada porque hay jóvenes como tú, hay señores ya de mi edad, más grandes, y todos estamos diciendo, ¿cómo puedo yo hacer algo por mi entorno? ¿Qué puedo hacer? Y allí es donde nos juntamos y le pensamos y entonces vamos definiendo una serie de acciones, porque créanme que se siente muy bonito hacer algo por los demás, ¿no? O sea, por el bien común. Y el agua es el más común de los bienes, pero no es, es el bien más común, pero no es el más común de los bienes ahorita, ¿no? Entonces, por el agua tenemos una agenda muy importante en lo que cada quien tiene. Todos tenemos
una red de amigos, de compañeros en los cuales podemos incidir y juntos podemos hacer muchas cosas. Pues la verdad que gracias por haber venido. Es un tema importantísimo. Espero que les haya gustado. Yo sé que les va a interesar muchísimo y les pido por favor que se suscriban, que den like y pues nada, nos vemos en la próxima entrevista y recuerden que el agua es el principio de todas las cosas.